Bendiciones. Como decía Lisandro, ayer fue la primera clase de estudio bibliológico y la verdad que es una bendición. Los aliento a que aquel que tenga la posibilidad de poder anotarse, que se anote. Es muy lindo, es una bendición lo que nos da el Señor a través del hermano Ángel Bea, un varón lleno de la gracia y la verdad del Señor. Es una bendición, así que los aliento que se anoten. Bueno, le doy gracias al Señor en esta mañana porque me utiliza como instrumento, como herramienta para alabanza de su gloria. Es una bendición poder compartir de su palabra, de su amor y de su verdad, como decía, ¿no? Que es lo que hace nuestro hermano Ángel y así debemos hacer todos nosotros. La palabra que vamos a compartir hoy, que es la palabra del Señor, se encuentra en 2 de Corintios 4. Aleluya. Vamos a leer capítulo 4 al 5, del 1 al 10. Como título le puse, para aquellos que ponen títulos, tenemos un llamado de Dios, por lo tanto somos de los que nos desmayamos. Amén. Aleluya. Oramos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que sea su sabiduría, su inteligencia. Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, primeramente para agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que seguirás haciendo en todo y en cada uno de nosotros, Señor. Por darte a conocer, Señor, por revelar la voluntad de nuestro Padre, Señor. Por andar en la verdad, Señor, abriendo nuestros ojos, quitando el velo, Señor, de nuestra ceguera, de la ignorancia, Señor, de vivir equivocadamente, Señor. Gracias te damos porque tú nos sacaste de las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable, Señor. Bendito eres tú, Señor. Santo sea tu nombre, Señor. Queremos servirte, agradarte como tú lo has hecho con nuestro papá. Así queremos servirte y honrarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad, adoradores como lo que tú buscas, Señor. Gracias por llevarlo cada día a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Bendito eres tú, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Decíamos el título, ¿no? Tenemos un llamado de Dios, por lo tanto somos de los que no desmayamos. La introducción. Gracias, Marce. Habla de que Pablo habla y nos enseña cómo debe andar y la forma de ser del cristiano que tiene el llamado de Dios al ministerio, la obra y el servicio. Amén. Leemos la palabra, la cual nos va a hablar y nos va a guiar a toda verdad. Recuerde que está en 2 de Corintios 4, del 1. Pablo tenía con claridad a lo que había sido llamado. Amén. A su ministerio de predicar el evangelio a los gentiles y para todo abiertamente. Comenzamos a leer. Por lo cual, teniendo nosotros, dice, este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni vergonzoso, con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos ante nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hablaba Pablo muy claramente y anunciaba el Evangelio abiertamente para todos. Daba a entender a los corintios cuál era la manera y la forma de vivir y andar y anunciar el Evangelio, no adulterando, no andando con astucia, decía Pablo. Enseñaba de esta manera la forma de andar. Y hablaba y decía del 1 al 3, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde está encubierto,
En primer lugar, vemos y conocemos y sabemos que tenemos un llamado, un ministerio del Señor, ¿no? Ministerio significa servicio que un creyente realiza de acuerdo, dice. Habla de la palabra de acuerdo, en la cual yo estoy de acuerdo con lo que he sido llamado y he recibido de parte de Dios, pero estoy de acuerdo. Hay un pacto con Dios. Me dispongo, me determino a servir a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Eso es un ministerio, servicio que un creyente realiza de acuerdo con una llamada particular de Dios, para Dios y la misión. Por tanto, no desmayamos. Teniendo falta la forma de desmayar, podemos tener falta de valor, ni teniendo un mal comportamiento, ¿no? No desmayamos. Estas son a veces formas de desmayar en el Evangelio, en el llamar, en el ministerio, en el llamado que tenemos. ¿No es cierto? Por eso decía Pablo que no desmayamos. ¿No es cierto? Teniendo falta de valor ni teniendo un mal comportamiento, sino andando como Cristo anduvo e hizo y dejó el claro ejemplo, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus huellas, su forma de vivir, de predicar, de anunciar el Evangelio, no haciendo otra cosa, obedeciendo la voluntad del Padre, predicando el Evangelio, anunciando toda verdad. Y aunque tuviera que sufrir y padecer, conocemos y sabemos cómo padeció nuestro Señor Jesucristo, como también cada uno de sus apóstoles, que sufrieron penalidades, encarcelamiento, castigo, vituperio, injuria. Esta es la manera del creyente, del cristiano, perseverando en el llamamiento, en el ministerio. A esta es la vocación que fuimos llamados, ¿no? De acuerdo, dice, con una llamada particular de Dios. Viviendo para Dios y para la misión, para la obra, para el servicio. Anunciaba a Lisandro que en mayo comienza el comedor. Es muy lindo porque en lo particular me gusta servir, estar y es una de las cosas que anhelo. Pero no es tan solamente el servicio, es conforme a la voluntad de Dios. Es obra, servicio y espiritualidad, comunión con el Señor. De nada sirve que esté en la obra y en el servicio si no tengo espiritualidad, si no tengo el amor de Cristo, si no lo hago con el Espíritu. A esto llamaba Pablo, ¿no? Y predicaba abiertamente, aunque sabía que iba a padecer. Si leemos toda la historia de Pablo, vemos que ha sido encarcelado, golpeado como Cristo, siguió los pasos de Jesús. Así tenemos que seguir nosotros también. Va a haber tribulaciones, va a haber adversidad. Hemos oído muchas veces que dice, no, me aparté, dice, porque iba a la iglesia y cada vez que buscaba del Señor me iba peor. Nadie dijo que iba a ser color de rosa el Evangelio. Y aún apartado del Señor se sufre penalidades. Pero es mucho mejor pasarlo con Cristo que solo. Por eso es importante oír y conocer la palabra, escudriñarla, para saber, para conocer cuál es la voluntad del Señor. Cómo se hace la obra, cómo se hace el servicio para lo que fuimos llamados a este ministerio, ¿no? Por tanto, no desmayamos teniendo falta de valor ni teniendo un mal comportamiento. Esa es la forma de desmayar muchas veces, ¿no? Si no andamos como Cristo anduvo. Debemos predicar el Evangelio con honestidad, no adulterando el Evangelio. Pablo no predicaba para su propia conveniencia, predicando un evangelio oculto o vergonzoso, ni un evangelio corrompido o diluido, para acomodarlo a su audiencia, con sabiduría humana. Pablo no se adaptaba según las circunstancias. Si lo hacía con estrategia, pero con estrategia
conforme a la voluntad de Dios, no con estrategia humana o queriendo atraer la atención de quienes los oían la palabra de Dios. No acomodaba, no adulteraba, ni andaba ocultamente, ni por número, como muchas veces predican la prosperidad, y se predica la prosperidad, prosperidad y prosperidad, pero no se predica la verdad. Es por eso que sufrían penalidades, ¿no? Todo lo que predican la verdad de Cristo, como Cristo lo hizo, la palabra de Dios, sufrimos penalidades. Porque va a haber a quien la reciba, tal vez no le guste, no quiera oírla. Pero no debemos cansarnos ni desmayar, ni acomodando, ni buscando estrategia para ser visto de los hombres o caerle con gracia a los hombres. No me predico a mí mismo, predico a Cristo. Y si decimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, debemos hablar en la verdad, el evangelio de verdad, para que así puedan ser salvos, para que así todos aquellos que todavía no han sido predicados conozcan la verdad. Gloria a Dios. Esto es lo que hablaba Pablo, a un Cristo mismo que fue el claro ejemplo. Es por eso que Cristo no caía bien para los judíos y le prohibía que hablaran de Jesús, le prohibía que hablaran del Evangelio a Pablo, porque no querían recibir la verdad. Querían que sus oídos sean endulzados con palabras de halago. Les gustaba cuando le decían rabí, que significaba maestro. Ellos querían sentirse realizados ellos, pero no aceptaban la verdad. Nosotros debemos predicar a Cristo, a un Cristo vivo, a un Dios vivo, a un Dios que tiene una voluntad perfecta para nosotros, agradable. Debemos predicar el Evangelio con honestidad, no adulterando el Evangelio. Como decíamos, ¿no? Pablo no predicaba para su propia conveniencia, predicando un evangelio oculto y vergonzoso, ni un evangelio corrompido o diluido para acomodarlo a su audiencia. Predicaba la verdad, como decíamos, ¿no? No predicando con sabiduría humana, sino que hablaba sin adulterar la palabra de Dios, la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Evangelio es el camino, la verdad y la vida. Un Evangelio abierto para todos. Debemos hablar el Evangelio abiertamente para todos. Predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces va a haber muchos que no querrán oír la sana doctrina. Yo siempre tomo este ejemplo cuando estaba detenido y un pastor nos visitó y empezó a hablar la palabra del Señor, el Evangelio del Señor. Todo muy lindo hasta cuando llegó este pastor, lo saludo, pero cuando empezó a hablar la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, y empezó la palabra de Dios a hacer mella en mi ser y en mi vida, no me gustó. Ya el pastor era malo, está hablando de mí. Seguramente que alguien se lo ha dicho. No es la palabra que viene para redarguir, para convencer de pecado. Y a veces creemos que somos atacados y por ende no nos gusta esa persona, no nos gusta ese pastor, cómo predica, cómo habla, siempre y cuando hable la palabra, la verdad de Dios. Pablo hablaba así abiertamente y no le importaba lo que tenía que sufrir, que padecer. Como Jesús solamente hacía una cosa, daba a conocer el Padre, hablaba la verdad, hablaba el Evangelio. Todos sabemos lo que sufrió y padeció Jesucristo, como decíamos hoy, ¿no? No andamos como anda en lo oculto, como andan en la ceguera de este mundo, ¿no? El enemigo se ha encargado de enceguecer al mundo y a los incrédulos
de este siglo. En el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que a veces los incrédulos son los que, como decíamos, no nos gusta someternos a Dios, a la verdad de Dios, y querer vivir a nuestra manera, a nuestra forma, y a lo que el mundo y el sistema ofrece, a lo que Satanás ofrece, a lo que ha hecho Satanás, a lo que ofrece Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no quieren someterse, que no quieren recibir a Cristo, que no quieren recibir a su palabra y que eligen vivir como ellos quieren y andar como ellos andan. Para que no le resplandezca la luz, cegó el entendimiento, la verdad, la palabra de Dios, para poder así manipular a la creación, a los que se pierden en la incredulidad, a los que no se someten al Señor, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A lo que Dios quiere hacer, a lo que Jesús ha venido, a predicar el Evangelio, la verdad, para que dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. El enemigo no quiere que nos resplandezca la luz, que conozcamos la verdad, porque no quiere que nosotros seamos libres, porque Él puede seguir haciendo de lo que Él quiere hacer con todos nosotros. Que no seamos salvos, que no seamos partícipes del reino de Dios y de su familia y del plan eterno de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, decía Pablo a los Corintios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo nuestro Señor. No me estoy dando a conocer a mí mismo, estoy dando a conocer la voluntad, la palabra de Dios, la verdad. Por ende debo predicar, no debo andar en lo oculto. No debo transgerbizar la palabra como Satanás lo ha hecho con Adán y con Eva. Debo hablar la verdad de Cristo, debo escudriñar, debo leer la palabra, debo interiorizarme en la palabra, conocer la verdad, para asimismo no ser engañado por el enemigo. Porque no me recomiendo a mí, sino vengo a dar testimonio de Cristo y de su Evangelio, de la palabra de Dios, de lo que hace nuestro Señor Jesucristo, de lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, del plan eterno de Dios, de lo que Dios tiene para con nuestras vidas, para con nuestra familia, para con nuestro matrimonio. El claro ejemplo de Jesucristo que se puede vivir de otra manera, de la vida agradable y perfecta, la verdadera vida que Dios ha hecho para con la creación. Eso es lo que no quiere Satanás. Por eso cegó los ojos espirituales de este siglo. Por eso dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Si lo predicamos a nosotros como siervos, debemos andar como verdaderos siervos en la verdad de Cristo, no buscando ganancia deshonesta y por querer sentirme realizado yo. Porque la gracia de Dios, la misericordia, la compasión es de Dios. Si predico y lo que predico, lo predico por el amor y la gracia y la misericordia de Dios, no para vanagloriarme, como decir soy un buen predicador, que no lo soy, ¿no? El buen predicador, el buen pastor es Jesucristo. Soy instrumento el cual utiliza el Señor, que le ha placido a Él, fue su beneplácito, su amor eterno con cual nos abrazó para ser utilizado, para anunciar el Evangelio, para que otros sean salvos como lo fui y como lo soy. Cómo transformó mi vida el Señor, cómo cambió mi vida,
cómo con Cristo, con su evangelio, con su palabra, con la verdadera vida se puede vivir de esta manera, agradable, perfecta. Se puede ser partícipe del plan eterno de Dios, conforme a su voluntad. Por eso no nos predicamos nosotros mismos, predicamos a Cristo y a su verdad, para que otros también lo vivan como lo vivimos nosotros. Pero hablando la verdad, por eso decimos cuando predicamos el Evangelio, no decimos que es color de rosa, que va a ser todo mucho más fácil. Porque muchos predican la prosperidad, pero no la verdad, y prometen que van a ser multiplicados. No está mal, sí, Dios bendice. Pero hay la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Debemos buscar el reino de Dios, el evangelio, la presencia de Dios, el gobierno, el señorío, la autoridad de Cristo en nuestra familia, en nuestro hogar, su presencia. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, por su amor, por su compasión. Hoy estamos aquí predicando y recibiendo, y recibimos al mismo tiempo, tanto como el que da, recibe también del Señor, porque la gloria es suya, la obra es suya. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Revelación de Dios, palabra de Dios. ¿De quién es la obra? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién hizo la obra? Dios. Hágase la luz y se hizo la luz. En Génesis 1:3 lo hizo Dios. El verbo que era Jesucristo accionando, hecho carne luego, para que nosotros nuevamente tengamos esta redención, podamos ser partícipes, como vemos aquí, es la obra de Dios, resplandeció la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es por eso que decía Pablo, no lo anunciamos nosotros mismos. Y si lo anunciamos nosotros como siervos de Él, es por la obra y la misericordia de Dios, el conocimiento de Dios. Fue Dios, fue Jesucristo quien escribió su palabra ya en nuestros corazones y en nuestra mente. No es obra nuestra, no es hechura nuestra, todo es del Señor. La gloria sea de Él y para Él. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él quien resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por medio de Jesucristo y en Jesucristo, dando a conocer al Padre, dando a conocer la voluntad del Padre para todos nosotros. Una vida agradable y perfecta, viviendo en la fe que nos ha dado el Señor. Pero esta gloria de Dios que fue hecha en este vaso de barro que somos nosotros, pero dice en el 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuevamente Pablo dando a conocer, pero dice, hay un pero, ¿no? Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria sea de Dios y no de nosotros. Es por eso que tenemos este tesoro en vaso de barro. Y habla Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Habla Pablo que tenemos este tesoro que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo, su palabra en nuestros corazones,
Para que no nos vanagloriemos y nos enorgullezcamos queriendo ser que es de nosotros, ¿no? Sino que toda la gloria sea de Dios. Es por eso que es necesario que estemos atribulados, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Llevando en el cuerpo, dice, siempre los padecimientos, el sufrir que tenemos que pasar, sufrir y vivir, llevando en el cuerpo siempre, dice, por todas partes la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue negarse a sí mismo, no escatimó el ser igual al Padre, el ser igual al Dios. Nosotros debemos tomar el mismo ejemplo, llevando la muerte por todas partes de Jesús, no queriendo buscar ni adulterando para un beneficio propio, sino sufrir, padecer como lo hizo Jesús, vivir de la manera, predicando el Evangelio como lo hizo Jesús, hablando la verdad, no andando en oculto ni adulterando la palabra de Dios para un beneficio propio, buscando algo para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Sabemos cómo fue la vida de Jesús y dónde está Jesús sentado a la diestra del Padre por hacer su voluntad, ¿no? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué está diciendo? Haciendo así, viviendo así, no solamente llevamos la muerte de Jesús, sino que también llevamos la vida de Jesús. No hace falta carta de recomendación para decir que somos cristianos, porque la vida de Jesús se refleja y se resplandece en su ser, llevando al Padre, ¿no? Lo que el Padre le había dado por medio del Espíritu Santo, nuestro andar y nuestro caminar, somos carta leída. No llevamos solamente el padecimiento, el sufrir, de negarlo a nosotros mismos y a lo que el mundo ofrece, a los deleites y a los placeres y a decirle que no, sino que también vivimos la vida de Cristo, el gozo, la alegría, la esperanza de saber y conocer hacia dónde queremos ir. Porque el cristiano no vive una vida de esclavitud, ni de tristeza, ni de sufrimiento, sino de gozo y de esperanza y de vida eterna. En este peregrinar, en este andar, en este caminar, llevamos la muerte y la vida de Cristo. La muerte de Cristo negándolo como Él se negó a sí mismo. El no querer ser igual al Padre, sino a vivir y sufrir penalidades para tener esa excelente vida, la vida de gozo, porque sabía dónde quería llegar. Así también nosotros tenemos que vivir con claridad, reflejando esta vida de Cristo. Amén. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. No esperar solamente ir al cielo. Muchas veces creemos, como decimos, que tenemos que esperar llegar al cielo para tener una vida gozosa, de alegría, sino que aquí también vivimos gozosos, porque sabemos y hemos decidido y nos hemos determinado a lo que queremos servir y hacer. Vivir para Cristo. Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia para mí. Amén. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito,
creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Pablo alentaba, ¿no? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Si tenemos esto, que actúa la muerte y la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Debemos tener ese mismo espíritu de fe, esa confianza, esa certeza, la cual tuvo Jesús, Pablo, como los apóstoles, nosotros también. Esa fe, esa certeza de saber a lo que lo dispusimos, a vivirlo con gozo, determinarlo a vivir, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Una fe que no fluctúa, sino una fe que persevera, que confía, que se mantiene fuerte en la obra y en el servicio, aunque sufra penalidades. Hoy hablando con un hermano, hablaba cómo se sentía, ¿no? Y decíamos que aunque que nos toque la muerte o que nos toque partir de acá, no importa. Lo que me debe importar que peleé la buena batalla. No espero la victoria solamente. Lo que me contenta y me alegra y me goza, que he peleado la buena batalla. Que sabe Cristo, que conoce Dios, que no me entregué. Me decidí a vivir conforme a la voluntad de Cristo, aún sufriendo penalidades. Peleé la buena batalla, no me entregué, luché. Las decisiones de Dios. No me entrego, no me quedo a esperar, sino que sigo avanzando. Somos de los que no retrocedemos, de los que no desmayamos, sino que seguimos. Como decía, aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, avanzando, sé dónde quiero llegar. Por eso que Pablo decía, el vivir es Cristo, el morir es ganancia para mí. Vivo para Cristo, aunque tenga que sufrir penalidades, aunque sufra, aunque tenga dolor, pero persevero hacia adelante, viviendo conforme a la voluntad de Dios, no adulterando, no andando con astucia, ni buscando mi propio beneficio, ni queriendo solamente sentirme realizado yo para decir estoy bien. Aunque tenga penalidades, aunque sufra adversidades, pruebas, luchas, estoy con gozo. Porque tengo que tener con claridad que si estoy sufriendo por servir, por agradar a Cristo, estoy en lo mejor. Si aún Cristo, siendo Dios, sufrió penalidades, vituperio, injuria, Él sabía dónde quería llegar. Así tenemos que tener con claridad, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Así tenemos que tener nosotros, como Cristo, como Pablo, como cada uno de sus apóstoles. Con este mismo espíritu vamos a hacer que otros también se conviertan, con nuestro testimonio de vida. De donde nos sacó el Señor de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. El testimonio nuestro, perseverando, avanzando, para que otros sean salvos. Conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Así como creí por lo que me hablaron, por lo que oí, por la palabra de Dios, con toda verdad, también la hablo, para que otros también crean y vean que Dios es fiel y verdadero. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos ante que
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermosos versículos estos dos, ¿no? El 15 y el 16. Porque todas estas cosas padecemos, dice, por amor a vosotros. En esta semana hemos padecido en algo. Por amor a vosotros, por amor de otros, para que sean salvos. Tuve que dejar algo que me trae gozo o que me trae alegría para que otro sea salvo. Esto hacía Jesús y hace y seguirá haciendo Pablo, los apóstoles, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Pablo hablaba de su padecimiento para que los demás sean salvos, su sufrir, el encarcelamiento, el castigo, el vituperio que sufría, y aunque le pedían y le decían que no predicaran el evangelio, no le importaba. De ahí nomás salían y ahí nomás se ponía a predicar el evangelio. Hermoso ejemplo, ¿no? Era el gozo, la alegría. No le importaba lo que sufría, el castigo, los lastigazos, como Jesús, como Pablo, el encarcelamiento. Solo le importaba que otros recibieran y conocieran la verdad, para que otros sean libres, como hoy lo somos nosotros. Hemos vivido mucho tiempo en esclavitud y hay muchos que todavía siguen viviendo en esclavitud. Debemos ir por ello. No importa lo que tenemos que sufrir y padecer para que otros sean salvos, para que el evangelio se siga extendiendo, para que la verdad sea anunciada a todos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. No desmayemos, hermanos, perseveremos. Ante que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso decimos que el evangelio no es un color de rosa. Este cuerpo, este vaso de barro, se va desgastando, pero el interior se va fortaleciendo, se renueva de día en día. Cuando determinamos hacer la obra y el servicio y anunciar el evangelio del Señor, hay un renuevo. Cuando tenemos esa comunión con el Señor, ese diálogo, oración, ayuno, tenemos y buscamos la dependencia del Señor, nos vamos renovando. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Habla Pablo, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este proceso, este peregrinar que tenemos, estamos de paso en este mundo, pero tenemos un excelente eterno peso de gloria. Estar con el Señor no se compara con este padecimiento que hoy, este proceso tenemos que pasar y vivir. No se compara con la gloria venidera. Por eso Pablo decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Lo que nos toca sufrir y vivir en este tiempo son temporales, pero lo que no se ven son eternas. Un excelente peso de gloria, la gloria del Señor, eterna y para siempre. Hemos tenido un llamado al ministerio, al servicio, a la obra del Señor. Ministerio en el cual estamos de acuerdo, servirlo y agradarle al Señor para su obra, su servicio, conforme a su voluntad. En el 5.1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de mano eterna en los cielos.
Aun si este cuerpo de barro se deshiciere, dice, terrestre, esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Amén. Viviendo y haciendo la voluntad y viviendo por fe, nos espera esta casa celestial. No sabemos cuál es el tiempo de mudanza, ¿no? Pero no lo va a encontrar desnudo, sino que enseguida ahí vamos a ser revestidos de esta casa celestial. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal que es este cuerpo, ¿no? Pecaminoso, para que sea revestido y no nos encuentre desnudado, para que lo mortal sea absorbido por la vida, por la santidad, la eternidad de Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Habla que el que nos hizo y nos preparó para esto mismo es Dios. Y habla de la arras, que es la garantía. Nos da garantía, es el sello, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que reina y mora en nosotros nos da la garantía de que vamos a ser hallados así, revestidos. Gloria a Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Garantía, el sello, el Espíritu, que fuimos llamados para su obra y para su servicio. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entre paréntesis dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. Como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia para mí. Nos estaba dando la manera, la forma de andar acá. Presente o ausente, en el Señor debo tener una doctrina, una vida conforme a la voluntad de Dios, guardándome, andando en santidad, en comunión con el Señor, viviendo, andando como Cristo anduvo y vivió. Esta es la manera de servir y agradar a Dios, en santidad, en comunión con Él, conforme a su voluntad, andando en la verdad, no adulterando, no andando con astucia, sino en la verdad de Cristo, en la santidad, en la comunión con Dios, para cuando nos halle Jesús, seamos revestidos de la casa del edificio celestial, para que no nos encuentre desnudos, sino que nos encuentre vestidos con lo celestial. Por tanto, procuramos también ausente o presente serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Amén. Gloria a Dios. Tanto como Cristo, como Pablo, como cada uno de sus apóstoles, enseñaron la sana doctrina, ¿no? La palabra de Dios, andando en la verdad y en santidad y en comunión con el Señor, guardándonos para Él, anunciando el Evangelio, anunciando la verdad, pero no solamente en palabras,
sino en hecho, en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Le damos la gracia al Señor. Señor Jesús, en este día, Señor, en esta mañana.